Hola Martín, ¿cómo estás? Acá estamos con Susana Merke, que ha venido desde Rafaela hoy. Ella es rafaelina, es escritora, es presidenta de ERA, que es justamente la asociación de los escritores rafaelinos, o la asociación, sí, no es así, ERA, Asociación de Rafaelinos. A partir del año pasado, que sos la presidenta. Sí, a partir de junio del año pasado. Sí. Y bueno, movilizaste a un montón de gente porque se venía como abajo, digamos, ERA, y bueno, la reflotaste. Así que estás por el haciendo, tema de la pandemia estaba muy complicado el tema. Por lo menos lo que vemos en las redes, te estás moviendo un montón, toda la movida rafaelina, gracias a tu trabajo. Y bueno, como hoy también tenés actividades acá en Santa Fe, aprovechamos a que ella está acá en mitad de semana para hablar de una de sus novelas más, podríamos decir, comentadas, reseñadas, que es El Elegido, que salió en el 2021 y tiene que ver con 100 años de agonía en el Chaco santafesino, 1919-2019. Y cuando digo más renombrada, porque la presentaste en muchas partes de la provincia de Santa Fe. En realidad, cuando yo programo la presentación, declaran la pandemia. O sea que ahí se atrasó todo. 15 días antes yo me quedé con todo preparado y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces la empecé a publicitar en las redes y durante toda la pandemia, en la medida que pude al principio, cuando estaba muy restringido todo, yo la llevaba a domicilio. O la venían a buscar a mi casa y yo la pasaba por la ventana o por la puerta. Y va por la segunda edición ya. Y ahora voy por la segunda edición. Pero todo lo que yo tenía programado para ese 2020 no pasó nada. Y a fines del 21 recién pude arrancar con algo de algunas presentaciones muy limitadas. Porque bueno, me quedé con los libros, con todo armado, las invitaciones. Y yo hacía 2 años y medio que venía con esta novela, no era algo improvisado. Para que la gente sepa, es una novela histórica. Exacto. Es un novelón al estilo siglo XIX por la cantidad de páginas. Hablanos un poco de la investigación, porque cuando una vez te pregunté el año pasado me dijiste que no hay una sola palabra de la cual no haya detrás una investigación. Mira, yo... Por esas cosas de la vida, no hace demasiados años empecé a escribir, a las 7 años más o menos. Nunca había pensado escribir en mi vida. Y empecé escribiendo novela histórica. Empecé con una primera novela que se llama Las voces del pasado no mueren, porque en realidad ahí rescato la historia de los inmigrantes. Yo soy descendiente de suizos que llegan a fundar San Jerónimo Norte, y un pueblito muy chiquito, una colonia que se llama Santa María, de ahí eran mis antepasados. Entonces yo empecé a recuperar todo lo que me habían contado mi mamá, mi abuela, mis tías. Y bueno, y le incorporé una historia personal mía, que era una deuda pendiente que tenía con la vida. Y cuando terminé con esa novela, que tuvo un éxito que nunca había pensado, que tuvo muy buena aceptación, yo venía ya leyendo bastante sobre 2 temas, la masonería y los bandidos rurales por otro lado, y la forestal, que era mi grave problema, sentarme a estudiar sobre la forestal. Entonces, bueno, una vez que ya estaba en ese proceso de jubilación y todo lo demás... Hay que comentar también que sos profesora de letras, egresada de la UNL. Sí. Hija de... viniste a estudiar a Santa Fe. Exactamente. Y cuando te recibiste te volviste a Rafaela. Me volví No, en realidad me fui a Buenos Aires, porque yo me casé y me fui a Buenos Aires. Y viví 13 años en Buenos Aires. Y después volví a Rafaela. O sea que mis hijos son todos porteños. Mira. Bueno, acá tenemos presente a uno de ellos, el más chico. Los 3. Bueno, y en un determinado momento decidimos volver a Rafaela porque mi marido y yo teníamos la familia en Rafaela. El tema era, yo siempre había escuchado hablar de la forestal, pero nunca me había sentado. Y empecé a investigar y a encontrar material histórico y cada vez más material, y un texto me llevaba a otro, un autor me llevaba a otro, muchos trabajos en el CONICET, y por otro lado la masonería, que me apasionaba, pero no encontraba manera de unir esos 2 temas. Y un día
que ese era otro tema que yo trabajaba muchas veces con los alumnos en la secundaria porque les apasionaba. Los bandidos rurales eran para ellos sus ídolos, ¿sí? Y entre todo lo que estoy leyendo aparece Mate Cocido. Y Mate Cocido es de Carlos Pellegrini, o sea, de la provincia de Santa Fe, con una historia muy, muy especial. Perdón, él había nacido en Tucumán. Bairoleto es de Carlos Pellegrini. Y yo leo que Bairoleto y que Mate Cocido son convocados en un templo masón de Buenos Aires para darle el golpe final a la forestal. O sea, era justo el elemento que yo necesitaba para unir y tener la trama de lo que va a ser una novela. Y así fui armando con personajes reales y de ficción, reconstruí la historia de la forestal y de la masonería, por sobre todo en la zona de Rafaela, que tuvo una fuerte presencia, una marcada presencia, porque cada institución, cuando recorremos la ciudad de Rafaela, están los símbolos masónicos y ellos dejaron su impronta. Llegó a haber en un momento 3 logias masónicas en Rafaela. Después, cuando llegan los años 30 y después ni hablar, más adelante con la Segunda Guerra Mundial desaparecen. Prácticamente en todo el mundo desaparecen las logias masónicas. Se guardan, como dicen ellos, porque no son momentos para demostrar las ideas. Y entonces, bueno, en este proceso que yo estaba armando sobre la novela, le propongo a mi marido y una amiga y nos vamos a recorrer los pueblos forestales. Ese norte que queda acá, 400 kilómetros, y la mayoría ignoramos. Y nos fuimos 3 días. Entonces, bueno, fuimos a La Gallareta, y que es uno de los pueblos forestales, donde estaba la administración de la forestal, y el chico de la biblioteca, que era maestro también, tenía un museo, una radio, y todo eso funcionaba donde estaba antiguamente la casa del químico de la forestal, porque era el personaje más importante, porque todo dependía de él para que se obtenga distintas calidades y variedades de tanino, o sea que la mejor casa era la del químico. Cuando la forestal parte y deja todo, bueno, en realidad no deja nada, se lleva todo lo que puede, los edificios que pertenecían a los ingleses en ese momento ya, algunos los dona, como en este caso para una biblioteca, otro va a ser un merendero, otro va a ser el destacamento policial, los demás se vende, todo se vende, hasta la última cosa que pudieron vender, vendieron, y el resto lo cargaron en los barcos. ¿Y cómo quedó la gente? Eso lo criticas mucho en el sentido del narrador. Exactamente. Los distintos narradores que son también consecuencia de la forestal. Lo que quedó el desamparo en que quedan miles y miles de familias que frente a la desaparición del gran imperio, porque era un imperio inglés instalado en el norte santafesino, con su moneda, con su bandera, con sus leyes, se pagaban con bonos, pagaban con sus billetes, o sea, todo estaba regulado, todo estaba controlado, ¿sí? Y se trabajaba en los obrajes, que era el trabajo más duro, en las fábricas, y después estaba también los que trasladaban la mercadería a través del las vías del ferrocarril, del ferrocarril, que llegaban hasta Puerto Piracuacito, las cargaban en los barcos para Navajo, ¿sí? Y de esa manera fue como llegaron las ideas anarquistas, que la trajeron los embarcados y estuvieron en contacto con esos obreros, y así empiezan a difundirse en los distintos pueblos, en las fábricas, aparecen los primeros sindicalistas y van a ser los que después van a levantar a los obreros reclamando sus derechos, con esa primera revuelta que es de agosto del 1918 y termina en el 21. ¿Y qué te dice la gente cuando lee la novela, cuando ha leído la novela? ¿Qué repercusión tuvo en estos 2 años?
O desde los 3, desde que empezaste a regalarla o venderla o presentarla. A nosotros nos pasó algo muy especial cuando fuimos al norte. Yo iba con una historia que es la historia real, la que está documentada, la que escribieron los historiadores y por sobre todo Gastón Gori, que fue el máximo investigador sobre el tema. Cuando yo preguntaba sobre el tema y sobre la revuelta, todo el mundo la negó, que habían sido unos pocos revoltosos. Y no es así, hubo miles de muertos, ¿sí? Y esa historia, en realidad, después de la revuelta y después de los muertos y de la masacre, tiene un precio. Los que siguieron vivos cerraron la boca y nunca más la abrieron y no proyectaron la historia en sus hijos y nietos. Entonces la historia termina ahí, porque el que seguía hablando terminaba de un hachazo o un balazo en una zanja. Entonces, hoy en día todavía no se reconoce la verdad de la historia. Ellos sienten que la madre los abandonó, que quedaron desamparados, pero nunca aceptaron la masacre, la tala indiscriminada, el desastre ecológico que se hizo. Todo eso lo siguen negando. Y vos fíjate a tal punto que yo con mi novela llegué hasta Villa Ocampo. Hasta ahí la pude presentar, me invitaron a la Feria del Libro el año pasado, todo bárbaro. Pero cada vez que quise llegar a Villa Guillermina o a Villa Ana, me dijeron que no. Que son los lugares críticos, digamos. Son los pueblos fundamentales de la forestal. O sea, ellos mismos siguen negando la realidad. Y cuando uno visita esos pueblos, son pueblos muertos, porque solamente hay jubilados, empleados públicos, docentes, los jóvenes se van porque no hay trabajo y el paisaje es maravilloso, pero los quebrachos no están más. O sea, es un testimonio contundente. Yo le recomiendo a todo el mundo que visite el norte santafesino para que vea la realidad, cuando en realidad el gobierno de la provincia y la nación tienen toda la responsabilidad, porque el gobierno de la provincia pide el préstamo para fundar el Banco Provincia de Santa Fe y pone como garantías a las tierras del norte. Como no lo pudieron pagar al préstamo, entonces regalaron 2.400.000 hectáreas de quebracho colorado, con parte del Chaco Grande, porque en ese momento el Chaco no era provincia todavía, pertenecía a la nación. Por eso tuvo que participar la nación cuando se ceden las tierras. Fue un manejo impresionante, atroz, bueno. Aprendiste vos y podemos decir que aprendemos todos leyendo. Una corrupción espantosa, y hoy en día uno ve los nombres de esos personajes, ¿no? Que firmaron esos papeles y son los héroes que están en las calles, en los monumentos, y eso es lo que duele, ¿sí? Pero bueno, hay un límite, te digo. Yo más allá no pude llegar de Villa Ocampo. Pero llegaste hasta Villa Ocampo, eso Llegué es lo importante. hasta Villa Ocampo con la máxima aceptación, con un montón de gente que me vino a contar anécdotas, y cuando yo preguntaba ya sobre mate cocido, también me decían lo mismo. Acá nadie lo conoció, acá no. Y cuando voy a Villa Ocampo, se acerca una señora y me cuenta una historia de su abuela con mate cocido. O sea, fíjate las distintas versiones, con pueblos por ahí a una distancia de 50 o 100 kilómetros, cómo hay otra mirada del lugar y de lo que ocurrió, ¿sí? Así que le podemos decir a la gente, ¿dónde lo conseguimos el libro? ¿Vos lo tenés en algunas librerías? Lo tenía en librería, pero... ¿O te llamamos a vos a través de las redes? A través de Facebook se pueden comunicar conmigo. Yo generalmente los reparto a domicilio o los envío por correo. Sí. Bien, y donaste uno a la Biblioteca Nacional. Sí. Sí. Hicieron una carta muy linda. Porque la Biblioteca Nacional me pidió si podía mandar los ejemplares que tenía. Del elegido, de mi primera novela de Las voces del pasado no mueren, y del último libro, que son relatos, crónicas, fundamentalmente mujeres. En todas aparecen. Y muchos son ensayos breves.
Porque yo durante muchos años fui crítica literaria para una revista internacional. Incluso yo mandaba textos para que ellos publiquen. Y los que a mí me hacían la crítica siempre me terminaban diciendo que mis textos tenían más de ensayo que de relatos o de cuentos. Y es cierto, porque detrás de cada relato o de cada cuento en realidad hay una investigación impresionante para que yo pueda llegar a escribirlo. Pero estos textos surgen a partir de escribir esta novela, El elegido, que a veces me tomaba un descanso para que, como toda novela o todo texto que uno escribe, necesita reposar, una nueva mirada, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? Y estuve 2 años con esto. Pero ahora terminé otra. Así que ya que empezaste a escribir no parás. No, con la otra, imagínate, esta la publiqué en el 2019 y ahí ya tenía la idea de empezar otra. Y yo tenía el nombre, cosa que con esta novela me pasó lo contrario. Yo no encontraba el nombre exacto para colocárselo. Viste que a veces está primero el nombre, después la novela y a veces al revés. Es que era compleja. Sí. Era compleja. Bueno. Muchísimas gracias, Susana. Tenemos acá un montón de material para que la gente pueda elegir lo que quiera. Novela, cuento ensayo. Sí. Te llamamos, te escribimos al Facebook. Sí, y te voy Susana Merke. Susana Merke. Y te voy a visitar cuando salga mi próxima novela. Perfecto. Sí, bueno. Que ahí los historiadores más de uno se van a buscar. Bueno, Martín, nos vemos entonces el sábado.